Muy bien, se está conectando. Listo, ya está grabando. Pues bueno, lo voy a compartir la pantalla. No necesitamos el audio. Vamos a compartir. Muy bien, ahí está. Muy bien. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Un momentito, nada más que abra esto porque es lentito. Ok. Muy bien, todos ven la pantalla, ¿verdad? A ver, me regreso porque como que ya está. Bueno, pues sí, esta noche vamos a hacer un estudio de cómo orar. Y pues para orar, pues necesitamos conocer unos pasos prácticos de cómo orar. Y pues vamos primero a introducirnos. Yo creo que la Biblia nos enseña mucho acerca de cómo orar, ¿no? Yo no puedo dar un estudio de cómo orar sin hacer referencia de lo que la Biblia dice, ¿no? Yo creo que hay mucha enseñanza ahí y vamos por favor, abran su Biblia en Lucas 18, de versículo del 1 al 8, por favor. A ver si ya están ahí, por favor. Lucas 18, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, Lucas 18, versículos del 1 al 8. Dice, esta es la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también les refirió Jesús una parábola. Entendemos que una parábola es una historia, ¿no? Que tal vez puede ser o no ser real. Bueno, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que temía a Dios, que no temía a Dios, ni temía a Dios, perdón, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Primeramente, dice en la parte, ¿hallará fe en la tierra? Este es un punto importante, ¿no? Primeramente, para orar, pues dice que debe haber un punto importante que es la fe. ¿Y la fe que es? Pues creer que Dios puede hacerlo, ¿no? Que Él tiene el poder para hacerlo. Muy bien. Entonces aquí vemos o sea, la parábola o esta historia como un contraste, ¿no? O sea, la viuda, pues pidiendo justicia, pero el juez injusto dice, no, pero ya después dice, no, pues sí, lo voy a hacer, ¿no? Hay un contraste ahí, ¿no? Y podemos ver en esto que nosotros no nos acercamos a Dios, o sea, no como una viuda, sino como una novia, ¿no? Porque dice en su palabra que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo hombre. Entonces hay alguien que hace intercesión entre quién, entre el Padre y nosotros, ¿no? Entre Jesucristo hombre, ¿no? Ahora vemos que, por ejemplo, en esta parábola la viuda está ante un juez. ¿Quién es ese juez? Pues la ley, ¿no? Pero ahora nosotros accedemos al trono de la gracia, ¿no? El camino está abierto. Dice que cuando Jesús eh, dijo en la cruz, consumado es, dice el velo, se partió y dio acceso directo hasta dónde. Dice, hasta el trono de la gracia, ¿no? Entonces aquí dos puntos importantes en este pasaje, ¿no? El primero es fe. ¿Y qué es fe? Pues creerle, ¿no? Creer que Él puede y va a responder nuestras peticiones. Ahora, primeramente, tenemos que ver qué es la oración.
Y vamos a ver qué es la oración. A ver, esto no cambia. Ahí está. Muy bien. Primero, ¿qué es la oración? Para entender qué es la oración, pues primeramente el número uno es un privilegio para los hijos, ¿no? Por ejemplo, por favor, vayan en su Biblia a Lucas 11, versículos del 1 al 13, por favor. Vamos a entender que la oración es un privilegio para los hijos. Ahora, ¿quiénes son hijos de Dios? Dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y estábamos viendo en el primer punto que creerle, que es tener fe, creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora nosotros, si hemos oído de Jesús, le hemos recibido, hemos creído en Él, entonces eso nos da el derecho a ser hechos hijos de Dios. Entonces, la oración, ¿qué es? Es un privilegio para los hijos, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos a Dios nuestro Padre, entonces somos sus hijos. En Lucas 11, del versículo 1 al 13, dice, precisamente habla de Jesús y la oración, ¿no? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Esa es una parte importante, dice, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces vemos aquí que es un privilegio para los hijos, ¿no? En esta lectura. También igualmente en Mateo 7, 11 al 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Estos son algunos versículos donde precisamente Jesús hace referencia sobre la oración. Vemos ahí también en Mateo 6, del versículo 6 al 13, dice, y esto es importante, ¿no? Y aquí vamos a ver ciertas características que debemos aplicar en nuestra oración y más adelante vamos a ir profundizando un poco en eso, ¿no? Dice en Mateo 6, versículos del 6 al 13, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y vuelve a repetir, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí vemos dos puntos de vista que cada uno tuvo, ¿no? Por ejemplo, Lucas lo expresa y, por ejemplo, Mateo agrega en el 13, dice, no metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, eso es lo que agrega Mateo, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por ejemplo, en Lucas, él agrega otras, todo lo de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿no? Muy bien. Ahí vemos que también en Santiago 1:17, Santiago 1:17, por favor, ahí en sus Biblias. Creo todos conocemos este pasaje, pero la palabra de Dios dice así, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, entonces estamos viendo que a orar se aprende, ¿no? O sea, no es algo que ya traemos en sí, y por ejemplo, los discípulos le están pidiendo al Señor, dice, enséñanos a orar. Entonces, Él lo que hace que les presenta el Padre Nuestro, que es una oración modelo. No quiere decir que sea la única oración, sino que es un modelo de oración. Ahora, si analizamos el Padre Nuestro, pues tiene muchas características muy importantes, pero es un modelo que Él nos está dando, no es algo que lo podemos utilizar, pero podemos partir de ahí para que nuestra oración sea más diversa, ¿no? Él nos dice, oren así, pero como algo, como algo básico, ¿no? Pero ya ustedes pueden ir diversificando su modo de orar, ¿no? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Como dice arriba, ¿no? A orar se aprende, vamos a aprender cómo hacerlo, ¿no? Ahora, la oración, ¿qué es en sí la oración? Es una comunión. Comunión es estar comúnmente unido con nuestro Padre, ¿no? Una comunión del Hijo con su Padre, ¿no? Y veíamos al principio que es un privilegio para los hijos. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A tener comunión, ¿no? A estar conectados con Él, a platicar con Él, a hablar con Él, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Y en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay un derramamiento del corazón para con su Padre. El Hijo derrama su corazón, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese momento en la oración, pues nosotros, pues nos abrimos completamente al Padre, ¿no? Y le platicamos, porque Él conoce, dicen aparte, dice, Él conoce antes que le pidamos, pero lo que lo que Él quiere es que nosotros derramemos nuestro corazón para con Él, ¿no? En ese momento de comunión. Por ejemplo, en Romanos 8, versículos 31 al 32 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? Entonces no hay duda, ¿no? O sea, aquí no hay duda, Dios tiene todo poder, tiene todo el poder. Y de repente entonces cuando nosotros estamos orando, ¿por qué dudamos? Se llega a presentar, ¿no? Que llegamos a dudar. Y dudamos que podamos acercarnos a Él como un Padre que nos ama. Primeramente debemos de poner eso delante, ¿no? De que Él nos ama, ¿no? Y si es nuestro Padre, nosotros, dice, si ustedes siendo malos a sus hijos les dan, no les darían un escorpión o una serpiente, ¿no? Y continuas el Padre que es bueno, dice, no les dará todas las cosas. Y de repente entonces, ¿por qué dudamos, no? Tenemos que ver ese punto, ¿no? ¿Por qué dudamos? Y arriba dice, no hay duda, Dios tiene todo poder. Él es poderoso, Él puede hacerlo. ¿Qué necesitamos? Pues llegar con un corazón, derramando nuestro corazón delante de Él, ¿no? Ahora, vamos a ver, aquí dice,
También dice, esta es una de las maneras de tener comunión con Dios. Lo veíamos antes, ¿no? Es una manera. Ahora, esto es bien importante, ¿no? A ver. Dice, tenemos los mismos privilegios si somos recién convertidos que si tenemos 50 años de cristianos. Yo analizaba este punto y sí, ¿no? En el momento dice que nosotros recibimos a Jesús como nuestro único y seguro Salvador, eso nos da la potestad, lo que dice en Juan 1:12, nos da la potestad, nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Desde qué momento entonces nosotros tenemos ese privilegio de acercarnos en comunión al Padre? Pues en el momento en que recibimos, no importa si es hace una hora, hace un día, una semana, 15 o hasta 50 años, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos ese mismo privilegio. De repente no por decir, no, pues es que yo soy nuevecito, no tengo ese privilegio. Claro que sí lo tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese privilegio lo recibimos cuando nosotros aceptamos a Jesús, ¿no? Y eso nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como cualquier hijo, sea nuevecito o sea de muchos o 50 años, tiene ese mismo privilegio, ¿no? Ahora, esa comunión, ¿cómo la vamos a lograr? Pues la comunión se logra con el trato diario, ¿no? Por ejemplo, tenemos que entender que es nuestro Padre. ¿Sí? Ahora, nuestro padre físico o natural, pues llegábamos con él, platicábamos con él, hablábamos con él y compartíamos con él muchas cosas. De repente llegábamos a comentarle ciertas dudas o X, ¿no? Ahora, Dios conoce todo de nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no igualmente acercarnos con esa misma confianza, con esa misma seguridad, con ese mismo deseo de compartir con él, de hablar con él? Él sabe todas las cosas, pero lo que él quiere y lo que decíamos a un principio es que nosotros nos acerquemos con esa seguridad de que él nos escucha, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, en Romanos 8:26, a ver, aquí me están. Romanos 8:26 dice, Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, esto es algo bien importante, ¿no? Cuando estamos orando al Padre, dice una frase, dice, nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay alguien que está con nosotros ayudándonos. ¿En qué manera? Porque nosotros muchas veces no sabemos o no entendemos qué decir o cómo decirlo, ¿sí? Entonces, el Espíritu es quien nos apoya, ¿no? Intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles, ¿no? Entonces, de repente, sin la ayuda del Espíritu Santo no sabemos qué pedir, ¿no? Y entonces Él nos guía ¿para qué? Para tener una buena intención, para ir correctamente, para pedir al Padre, ¿no? Para tener esa intención correcta delante de Él. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, un momentito. Es que se... Ahora, ¿por qué orar? O sea, es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que lo hagamos, ¿no? ¿Sí? Más adelante vamos a ver, dice, oren sin cesar, lo que dice Pablo, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un buen punto. ¿Por qué orar? Pues porque Dios nos pide que lo hagamos, ¿no? Él quiere tener comunión con nosotros, Él quiere comunicarse con nosotros y quiere que nosotros derramemos nuestro corazón delante de Él, ¿no? Eso es necesario para nosotros. ¿Por qué? Porque por ese medio nosotros podemos llegar a conocer, a hablar con el Padre, ¿no? A comunicarnos con Él y tener esa seguridad de que podemos, sabemos que Él nos escucha y que Él conoce lo que nosotros, nuestras peticiones, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Porque orar, porque Dios nos pide que lo hagamos, ¿no? Ahora, lo importante, ¿cómo orar? Ya vimos que la oración, pues, es un medio de comunicación, es una necesidad. Necesitamos derramar nuestro corazón delante de Él, pero ¿cómo vamos a orar?
Entonces aquí el punto importante es este. Primer punto dice, oramos al Padre en el nombre de Jesús. ¿Sí? Vamos a leer, por favor, Juan 14, capítulo 14, del versículo 13 al 14, por favor. Dice la palabra de Dios en Juan 14, versículo 13 al 14, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, aquí lo importante dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, esto es importante, dice. Dice, pedir en mi nombre. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice, yo lo haré. ¿Sí? Si pedimos al Padre, en el nombre de Jesús, dice Jesús, yo lo voy a hacer. Dice. Entonces, esto aquí nos lleva a que nuestra fe se coloque en la persona de Jesús. Nuestra fe va a estar puesta ¿en quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De Jesús. ¿Y por qué Él nos está diciendo? Dice, si piden al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces, nuestra fe se coloca ¿en quién? En la persona de Jesús, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer, no? En Santiago 1.6, Santiago 1.6 dice así, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces dice, pida con fe. Y anteriormente veíamos, ¿por qué dudamos? ¿Por qué de repente decimos, es que pues, lo hará, no lo hará? Pero si nosotros entendemos que el Padre es todopoderoso, que Él lo puede todo, pues entonces debemos de no dudar, pedir con fe, ¿no? Y dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, ¿no? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿no? Entonces sí es, sí es muy claro, ¿no? O sea, si estamos dudando, pues como una onda, ¿no? Somos arrastrados, no tenemos no tenemos quietud, no estamos seguros de lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues pedir sin dudar, ¿no? Y vemos que aquí todas sus promesas son sí y amén. Vemos que Dios no le dice no a Jesús, ¿sí? Dice, todo lo que pidan en mi nombre, dice, yo lo haré. Entonces debemos orar al Padre en el nombre de Jesús, ¿no? Por eso todas nuestras oraciones dice, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o podemos agregar tal o cual cosa, ¿no? Porque lo estamos pidiendo en el nombre de ¿quién? De Jesús, ¿no? Muy bien, esto es algo bien importante, ¿no? Dice, debemos orar, y estamos viendo cómo orar, ¿no? Debemos orar conforme a su voluntad. Aquí vemos claramente el pasaje, ¿no? Donde Jesús, en el Getsemaní dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Entonces, eso nos enseña. Y vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 15, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 14 al 15, por favor. Dice así la palabra de Dios, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces aquí el primer requisito dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo que conforme a su voluntad, ¿no? Conocer la voluntad de Dios, ¿para qué? Para pedirlo, ¿no? Entonces, si es su voluntad, Él nos oye. Poníamos el ejemplo del Getsemaní, de donde Jesús dice que no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué actitud debemos llegar, ¿no? O sea, con un corazón sumiso y en humildad. ¿Y esto qué nos va a dar? Paz, ¿no? Esto nos va a ayudar, nos va a dar paz. Entonces debemos orar para hacer ¿qué? Su voluntad. O sea, no mi voluntad, ¿no? No, tenemos que cambiar muchas veces
estamos orando y pues Señor, hágase mi voluntad y no la tuya. No, no, no. Que se haga tu voluntad y no la mía. Tomando el ejemplo de quién? De Jesús, ¿no? Muy bien. Ahora, en el siguiente punto dice, orar de un modo sencillo y honesto. ¿No? Sencillo y honesto. O sea, no vamos a llegar queriendo apantallar, no. Sencillo y honesto. Vamos a verlo en Mateo, capítulo 6, del versículo 5 al 8, por favor. Eso ya en principio lo habíamos leído, pero vamos a retomarlo. Dice la palabra de Dios, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis pues semejantes, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿cómo tenemos que llegar? Sin hipocresía, ¿no? De un modo sencillo y honesto. O sea, ¿a quién vamos a engañar? Podemos engañar a otros, pero a Dios, dice que a Dios nadie le engaña, ¿no? Entonces tenemos que llegar con una actitud de qué? Sencilla, ¿no? Y siendo honestos, ¿no? ¿Sí? Ahora nos habla que tenemos que hacer una oración privada. ¿Sí? No tenemos que ser como aquellos que se paran y, Señor, no. Que todos los vean, ¿no? ¿Sí? Sino que dice, ve a tu aposento, dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Ahora, si lo hacemos en secreto, el Padre, ¿qué va a hacer? Pues nos va a dar una recompensa pública. ¿No? Y si lo hacemos al revés, pues no, o sea, no hay sentido. ¿No? Ahora dice, sin vanas repeticiones, ¿no? Por ejemplo, esto lo aprendimos mucho de nuestros, cuando veíamos en el catolicismo, que rezan el rosario, ¿no? Y Padre nuestro, Ave María, Padre nuestro, ¿sí? O sea que dice, sin vanas repeticiones, porque el Padre pues no le agrada eso, ¿no? Dice, no lo hagan. Dice que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿no? Que mucho hablar, pues, bla, 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 y van a ser escuchados. Dice, no, lo tenemos que hacer de una manera, de un modo sencillo y honesto. ¿No? Otra cosa, dice, no cambies el tono de voz. Habla de un modo sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo lo pensaba así, ¿no? Por ejemplo, yo llego con mi papá así, material, y llegar y decirle, oh, gran Señor de los cielos, que tú, que puedes, no, te exalto y te alabo y te pido que me hagas, no. O sea, llegar de una manera en que, como lo hacemos cotidianamente, hablar con él, ¿no? Platicar con él. O sea, no tenemos que impostar nuestra voz, ¿no? Que se oiga así muy, como tratar de apantallar, no. Sí, o sea, tenemos que hablar de qué? Pues de un modo sencillo, ¿no? De decirle, a ver, Padre, tú me escuchas, que necesito que me escuches de esta manera, que mira, tengo esta situación, tengo este problema, de un modo sencillo, ¿no? No tratando de hacerlo así de una manera muy rimbombante, ¿no? ¿Sí? Tenemos que hacerlo sin protocolos, es lo que decía, ¿no? Oh, gran rey de los cielos, y no. ¿Sí? Sino de una manera sencilla. Es nuestro Padre, somos sus hijos, obviamente lo tenemos que hacer con el respeto, como dice abajo, ¿sí? O sea, no faltando al respeto, ni exigiendo, no. De una manera sencilla y honesta. Y abajo dice con confianza, pero con reverencia. O sea, llegar confiando que Él nos escucha, pero que reconociendo su deidad, ¿no? Reconociendo quién es Él y reconociendo en dónde está, ¿no? Por ejemplo, en el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, que está, primero reconocemos nuestra condición, ¿no? Somos sus hijos y Él es nuestro Padre, dice, que estás en el cielo. ¿Dónde está Él? En el cielo. ¿Y dónde estamos nosotros? En la tierra, ¿no? Entonces, llegamos hacia Él con confianza, pero con reverencia, ¿no?
Más arriba dice sin politiquería, ¿no? O sea, politiquería es mucho bla, 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 y nada más tratando de engañar al a las personas, ¿no? Diciendo mucho sin decir nada, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Muy bien. Ahora, otra, ¿cómo orar también? Pues oramos colectivamente, ¿no? Tenemos que orar colectivamente. Cuando nos juntamos, tenemos que orar colectivamente, ¿no? Y vamos a ver eso en Mateo 18. Mateo 18 del versículo 19 al 20, por favor. Mateo 18, del 19 al 20 dice así. Dice la palabra de Dios, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice, si dos se ponen de acuerdo, se les concederá. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Si tenemos comunión con el Padre, tenemos que buscar comunión entre nosotros, ¿no? ¿Sí? Él quiere tener una relación con nosotros, comunicarse con nosotros, tener comunión, pero también quiere que haya una comunión entre nosotros, ¿no? Si dos se ponen de acuerdo, se les concederá. A eso que es buscar unidad, buscar comunión, ¿no? Porque dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Por ejemplo, ahorita no somos dos o tres, somos más, ¿no? Dice, en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces Él está aquí en este momento, ¿no? Y por fe lo creemos, ¿no? Ahora, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar un compañero de oración, ¿no? Es importante, ¿no? De repente, hermano, ore por mí, hermano, puedo orar por usted, hermano, mire, tengo esta situación, ore por mí. ¿Sí? Y necesitamos buscar, ¿qué? Ese compañerismo, buscar compañeros de oración, ¿no? Y también Dios quiere eso, que oremos por alguien más, ¿no? Porque muchas veces somos dados a qué? A pedir, oye, Señor, necesito esto, y necesito, ¿no? Pero Dios también nos lleva a qué? A ver la necesidad del otro, ¿no? A ver la situación por la que está pasando el otro. Entonces Dios quiere que oremos por alguien más, ¿no? Y también necesitamos gente orando por nosotros, ¿no? Gente orando por mí. Yo necesito gente orando por mí, ¿no? Porque de repente, pues, hasta se me olvida orar, ¿no? Entonces necesito gente que esté intercediendo por mí. Muy bien. En este punto dice, orar afanosamente y con gratitud. Afanosamente, ¿no? Y este punto me gusta mucho, porque en Filipenses 4, versículos del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta frase que está abajo me gustó mucho, dice, si yo me afanara orando por mis problemas, como me afano tratando de resolverlos, todo sería diferente. Dice, si yo me afanara orando por mis problemas, como me afano tratando de resolverlos, todo sería diferente, ¿no? Entonces, dice el versículo, dice, por nada estéis afanosos. En otra versión dice, no se preocupe por nada, ¿no? O sea, no te preocupes por nada. Y de repente nos gana el afán y la preocupación siempre está, ¿no? Siempre está, nos estamos preocupando. Pero ¿qué nos dice? Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, tenemos que poner nuestras peticiones delante de Dios, ¿no? ¿Y cómo las vamos a poner? 3 requisitos: en oración, en ruego y dando gracias, ¿no? Por eso el punto decía orar afanosamente y con gratitud, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar específicamente, ¿no? Y eso como, al final, ¿cómo lo vamos a hacer? Dando siempre gracias, ¿no? ¿Sí? Ahora, siguiente punto dice, debemos orar premeditadamente. ¿Esto cómo es?
Vamos a Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 37, por favor. Marcos 1, versículo 35 al 37. Dice la palabra de Dios así, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Entonces dice, levantándose muy de mañana. En esa parte yo analizaba, ¿cuánto es muy de mañana? O sea, de mañana, por ejemplo, para nosotros, de mañana ya son las 6, ¿no? Muy de mañana, las 5, ¿no? Pero muy de mañana, ya muy de mañana son las 4 de la mañana, 4:30, ¿no? Por decir algo. Y esto, pues, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues planearlo, ¿no? Decir, a ver, de repente me despierto a las 4:30, 5, pues me pongo a orar, ¿no? No me pongo a ver el Face o el Twitter o no sé, ¿no? Sino tengo que planear, decir, a ver, me desperté, pues voy a orar, ¿no? Y eso que si todos los días lo hacemos, pues se nos hace un hábito de que a esa hora, dice que Jesús levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ¿sí? Esto quiere decir que antes del amanecer, mucho antes, ¿sí? Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿no? Entonces tenemos que planear que un horario antes, mucho antes del amanecer y un lugar específico, ¿no? Donde podamos hacerlo. Más adelante vamos a ver de qué manera vamos, qué posición y todo eso vamos ahora, ¿no? De repente sí, muy bien. Orar persistentemente. ¿Esto qué quiere decir? En 1 Tesalonicenses 5:17, en un versículo muy corto, dice, orad sin cesar. No sin César, sin cesar. O sea, ¿qué quiere decir eso? O que oren sin detenerse, ¿no? Oren todo el tiempo, oren constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Persistentemente, ¿no? Que podemos estar todo el tiempo, ir caminando, ir en el microbús, ir en X lugar y estemos orando, ¿no? Estemos orando. Sí. Y si hay diferencias entre la actividad de la oración y la actitud de la oración. O sea, también podemos caer en ese punto de que, pues yo me levanto y lloro, ¿no? Pero pues es una actividad, como que ya lo volví, como algo cotidiano, ¿no? Pero, o sea, es una actividad, pero creo lo principal y lo primordial es la actitud con que llevamos a esta oración, ¿no? O sea, no hacerlo como algo mecánico, de decir, a ver, ya me levanté, pues voy a orar y ya. No, sino debemos tener una actitud de lo que veíamos antes, ¿no? De reverencia, de derramamiento de nuestro corazón, ¿no? De decir, a ver, estoy platicando con mi Padre, ¿no? Siempre tener esa actitud, estar en la actitud de la oración, ¿no? Y, sí, y la mejor manera de orar, ¿cuál es? Pues es deleitarme en Dios. ¿Y eso cómo se logra, no? Salmo 37:4 lo dice claramente, ¿no? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, si yo no me deleito en el Señor, mi corazón es perverso y engañoso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Deleitarnos en Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es algo importante, deleitarnos. ¿Sí? Entonces, la mejor manera de orar es deleitarme en Dios, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a ver un punto que también es importante, ¿no? Que hay estorbos para la oración. Dices, ¿cómo? Estorbos para la oración. Estoy llorando y ¿qué pasa? ¿No? Vamos a analizar algunos versículos. Proverbios 28:9 Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, ¿no? Entonces, de repente, pues no escucho, ¿no? No escucho su palabra. Y si estoy llorando, pues mi oración, ¿qué es? Pues o sea, no tiene sentido para el Señor, es abominable, ¿no? Es algo que no sirve, ¿no? Entonces, no escuchar su palabra, dice apartar el oído, pues es algo que no tiene sentido, ¿no? Porque no estoy, este, eh,
tomando en cuenta su palabra, ¿no? ¿Sí? En Isaías 59, versículos 1 y 2 dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, esto que es un pecado no confesado. De repente sabemos que Dios conoce todo, ¿no? Él sabe todo. Pero ¿qué es lo que quiere, no? Que nosotros lleguemos delante de Él y que le diga, Padre, pues he fallado, ¿no? Como por ejemplo cuando el hijo pródigo regresa y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocer ese pecado, ¿no? De decir, he ofendido a Dios, te he ofendido, platicando, orando con el Padre y decirle, mira, cometí este error y cometí tal cosa, ¿sí? Entonces, pero si yo me guardo eso, pues ¿qué dice? Dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, Él no nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque estamos ocultando algo, ¿no? Que aunque Él lo sabe, pero Él quiere que nosotros lo confesemos. En 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice, este puede ser también otro estorbo para la oración, ¿no? Para aquellos que tienen esposa, ¿no? Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Esto es un estorbo para la oración. Sí, dice, vivamos con nuestras esposas sabiamente. Por ejemplo, si yo estoy orando al Señor, pero de repente estoy fallando a mi esposa, la maltrato, no cumplo mis deberes materiales con ella o no sustento en su vida, pues mi oración no va a ser escuchada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no estoy cumpliendo con algo que tengo que el Señor me manda, ¿no? Dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos entregando, no estamos viviendo con nuestra esposa sabiamente, pues entonces nuestra oración no va a ser escuchada por Dios, ¿no? No es porque Él no escuche, sino que Él no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque dice, mira, estás delante de mí poniendo esto, pero estás actuando de esta manera incorrectamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que vivir ordenadamente con nuestra esposa. Tenemos que vivir correctamente, como dice, amarla y respetarla y cumplir todas sus necesidades, ¿no? Entonces, ese es otro estorbo para la oración. El siguiente, en Mateo 5, versículos 22 al 24, vamos a ver otro punto que también puede ser estorbo para la oración, ¿no? Mateo capítulo 5, versículos del 22 al 24 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿aquí de qué me está hablando? Dice que si tenemos problemas con mi comunidad de creyentes, o sea, con mi familia cristiana, pues si tengo problemas con ellos, pues mi oración no va a ser escuchada, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo? Bueno, dice, pues, si tú ofendes a tu hermano, si tú le dices cosas, fatuo o necio, ¿sí? Dice, pero vienes al altar, dice, y te acuerdas de que tienes algún problema con tu hermano, dice, pues primero deja aquí, ¿no? Te ofrendas. Ve, reconcíliate con tu hermano y ve, ¿no? Y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Pues resolver esa situación con tu hermano y vamos a entender que si nosotros nos llamamos hermanos, ¿por qué? Porque somos hijos de un mismo padre, ¿no? De un solo padre, que es nuestro Dios. Entonces, si tenemos problemas entre hermanos, ¿qué está provocando eso? Que sea un estorbo para la oración, que nuestra oración no va a ser escuchada, ¿no? Entonces tenemos que resolver esas situaciones entre hermanos
y posteriormente ya podemos accesar aquí a las peticiones, a los ruegos, a las oraciones, a las acciones de gracias, ¿sí? Pero porque si hay situaciones de problema, pues no podemos acceder, ¿no? Y no es que el Padre diga, no, primero resuelve aquello y entonces ya vienes y te presenta, ¿no? Entonces esto es bien importante, ¿no? Muy bien. Y yo creo si estamos en esa situación, sí tenemos que poner bien en claro que no podemos estar en problemas con nuestra comunidad de creyentes, ¿no? O con nuestra familia cristiana, ¿no? Somos hermanos y tenemos que tener cuidado en esa situación, porque así podemos estar orando y orando y orando y pues no, vamos a terminar llorando, ¿no? Porque pues nuestra petición o nuestra situación no va a ser escuchada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no hemos querido resolver esa situación. Muy bien. Otro punto importante es, dice, aguas comprometer, ¿no? ¿Sí? De repente somos muy dados, Señor, si me cumples esto, te prometo que voy a, o te prometo, a ver, espérate. ¿Sí? Dice en una parte, dice que tus palabras sean pocas, ¿no? ¿Sí? O sea, dice, si tú prometes algo, dice, corre y cúmplelo. Pero no le digas, Señor, te prometo, y de repente te cumplió lo que tu oración y ya se te olvidó, ¿no? ¿Y dónde quedó tu promesa? Entonces, aguas comprometer. O sea, no prometas algo de lo cual no vas a cumplir, ¿no? Y si prometiste algo, dice, corre, cúmplelo, hazlo, ¿sí? O sea, que sea tu respuesta rápido, que sea ya, ¿sí? Algo que tenemos que recordar, que para nuestras oraciones Dios tiene 3 respuestas. La primera es sí, responde nuestra oración. La segunda es no, y la segunda es espera. ¿Esto cómo lo podemos ver? De repente nosotros hemos visto que oramos y la respuesta es inmediata, ¿no? Nos dice que sí, y vemos el resultado de esa oración. Y lo hemos visto muchas veces. Perdón, otras veces hemos visto que la respuesta es no, ¿sí? Y de repente tenemos que aprender a diferenciar, ¿no? De repente Dios le pedimos, oye, Señor, esto y esto. Muchos dicen, que me gane el melate. Dios dice, no, ¿por qué no? Porque si te lo ganas, pues te vas a volver loco, ¿no? O simplemente te vas a olvidar, ¿no? Y ya tienes tus bienes o tu dinero X, ¿y qué va a pasar? Pues, como dice el dicho aquí, ¿no? Dice el que no tiene, llega a tener, pues loco se quiere volver, ¿no? Entonces Dios te dice, no, Señor, quiero un carro, no, pero ¿por qué no? Pues porque, ¿qué tal si a la vuelta de la esquina, pum, vas y te estrellan, ¿no? Entonces Dios conoce todo eso, entonces su respuesta puede ser no, así directo, ¿no? Y la otra es espera. De repente, alguna vez me dijeron, ¿no? Dice, mira, tú si haces una petición, apúntalo, ¿no? Apunta lo que pediste. Y ya después, tal vez más adelante se te va a olvidar, ¿no? Pero a su tiempo Dios te va a responder esa oración. ¿Qué te está diciendo Dios, en ese momento Dios? Pues es que este no es el momento, pero espera, más adelante llegue la respuesta, ¿no? Entonces tenemos que esperar, ¿no? Entonces Dios tiene estas 3 respuestas, sí, no y espera, ¿no? Aquí un punto que quiero tocar, dice, ¿hay alguna posición específica para orar? O sea, que digan, no, pues es que da más resultados si estoy así tirado, o si estoy levantando las manos, o si me acuesto, o si estoy sentado, ¿no? Pues sí, o sea, en realidad no hay una forma única, ¿sí? O sea, podemos orar caminando, sentados, acostados, aunque es recomendable, lo recomendable, y creo que sí es lo mejor, es hacerlo de rodillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de rodillas estamos reconociendo que, pues que Él es grande y nosotros somos ¿qué? Pues somos siervos, ¿no? Somos nada, ¿no? En realidad, eso aquí nos lleva a entender de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, al hacerlo de rodillas, estamos reconociendo que
su deidad, ¿no? ¿Sí? Estamos postrarnos delante de quién, de aquel que nos rescató, ¿no? ¿Sí? Reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él es el Todopoderoso, ¿no? Entonces, bueno, al final lo importante es una oración que salga y sea de corazón. Así digamos gracias, o sea, nuestra oración sea únicamente gracias, pero que sea y que salga del corazón, ¿no? Que salga y sea de corazón. O sea, sin lo que veíamos en el otro punto, ¿no? Sin hipocresía, de una forma sencilla y humilde, ¿no? Entonces, eso es lo importante de la oración, ¿no? Ahora, qué es más fácil? ¿Orar o leer la Biblia, ¿no? ¿Sí? De repente podemos leer nuestra Biblia, pero se nos olvida orar, ¿no? Ahora, hay una manera de que tenemos que aprender que cuando estamos leyendo nuestra Biblia, pues tenemos que orar, ¿no? Podemos orar la palabra, ¿sí? Por ejemplo, leemos Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En el lugar de delicados más pastos me pastoreará. Bueno, al final de que leamos eso, podemos orar, Señor, te doy gracias porque yo reconozco que tú eres mi pastor, tú eres quien me guía, tú me llevas por delicados pastos, te agradezco por eso, Señor, y yo sé que tengo confianza en que tú me vas a guiar por buen camino porque tú eres el pastor de mi vida. Entonces podemos orar la palabra, ¿no? Podemos orar la Biblia, podemos orar cada una de las partes de nuestra Biblia, siempre y cuando pongamos entendimiento en lo que estamos leyendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es importante que eh, eh, si veíamos en el punto que el Espíritu Santo es el que nos intercede por nosotros y de repente no sabemos qué orar, pero Él nos enseña, ¿no? Alguna vez escuché algo y que es bien cierto, dice, la Biblia es el único libro que dice que cuando tú lo lees, dice, el autor está junto a ti. Entonces, pues estamos leyendo la palabra y el Espíritu Santo está con nosotros, pues entonces Él está guiándonos, ¿no? Entonces, tenemos que pedir estar ciertos en ese sentido, ¿no? De que podemos orar la palabra y el Padre nos va a escuchar. Yo creo que es hasta un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque nos da esa guía, ¿no? De repente estamos leyendo y decimos, mira, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Señor, entiendo que todo lo puedo en Cristo porque Cristo, Él es el que me da la fortaleza. Entonces estamos orando la palabra, ¿no? Muy bien. Y algo bien importante, ¿no? Debemos dejar nuestras necesidades ante Dios, ¿sí? Todas nuestras necesidades, ¿qué tenemos que hacer? Pues dejarlas en Él, ¿no? Dicen una parte, dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, dice, yo los haré descansar, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dice, vengan a mí, dice, pongan sus necesidades en mí. Dice, yo les voy a dar ese descanso que requieren. Otro punto importante que es, dice, tenemos que quitar el orgullo en el medio, ¿sí? De repente dicen, no, pues yo, ¿por qué lo voy a pedir? Yo no necesito nada, ¿en serio? Alguna vez analizaba, ¿no? Que de repente, si en dado caso Dios dijera, ¿saben qué? 5 minutos sin aire. Pues, ¿qué pasa? Pues que todos, adiós, ¿no? Se llamaba, ¿no? Se terminó. Obviamente Dios no va a hacer eso, pero entonces eso nos lleva a entender que hasta en nuestras necesidades más básicas, que es respirar, dependemos de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que quitar ese orgullo de decir, no, yo no necesito. Pues todos necesitamos, ¿no? En cierta medida, en cierto punto y en todo momento necesitamos de quién, de Dios, ¿no? Entonces tenemos que quitar ese orgullo, ¿no? Y algo bien importante es pedir dirección por las mañanas para por las noches poner a cuenta nuestro día, ¿no? En Isaías 1:18 dice, Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, perdón, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir dirección por las mañanas, ¿no? Dice venid, luego dice Jehová y pongámonos a cuenta, ¿no? ¿Sí? Pedir dirección para por las noches ponernos a cuenta nuestro día, ¿no? ¿Sí? Ponernos delante de él, ¿no?
Pues muy bien. Entonces el punto aquí importante, ¿qué tenemos que hacer? Orar y no desmayar, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer. Dice, orad sin cesar, ¿no? Yo lo puse así, ¿no? Orar y no desmayar, ¿no? Orar todo el tiempo estar en esa comunión con Dios, en esa comunicación, poniendo nuestras necesidades delante de Él, poniendo nuestras alegrías también, ¿por qué no? Nuestros agradecimientos, nuestros pesares, todo comunicarnos con Él constantemente, ¿no? Entonces, esto es lo importante, ¿no? Que tenemos que estar en comunión con Dios. Muy bien, pues esta es la parte que les quería compartir de este estudio. Yo creo que se los voy a enviar para alguien que lo desee, si me escuchan ahí. Muy bien, a ver, de compartir. Entonces esta es la parte que les quería compartir. Así sí se está grabando. Muy bien, pues aquí, bueno, para cerrar esto, pues vamos a orar, ¿no? Vamos a orar y cerramos este estudio. Si me acompañan a orar, por favor. Señor bendito Padre, gracias, Señor, por este tiempo en que tú nos has permitido estudiar esta parte importante de que es la oración, Señor. Y queremos entender, Padre, que pues es el medio por el cual tú quieres tener comunión con nosotros, Señor. Y te lo pedimos, Señor, cada vez que podamos. Enséñanos a orar. Muéstranos cada día cómo acercarnos confiadamente al trono de gracia. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que pongas en nuestro corazón entender que pues pueden haber estorbos para la oración, Señor. Si hay conflictos entre nosotros, pues la oración no va a ser escuchada, Señor. Ayúdanos a resolver estas situaciones, estas controversias que puede haber, Señor, y danos un corazón sencillo, un corazón humilde para poder acercarnos a ti, Señor. Te agradezco, Padre, por este tiempo y te pido que seas tú bendiciéndonos en esta noche. Y te doy gracias, Padre, te alabo y te bendigo en el nombre que tú nos has dado para acercarnos a ti, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro único y seguro Salvador. Amén y amén. Pues muy bien.